En este video te voy a enseñar a cómo planificar tu jardín. ¿Qué es lo más importante? ¿Por dónde parto? Hoy día hablamos de cercos perimetrales. Existen varias plantas que tenemos en nuestro inconsciente colectivo, que son las que utilizamos para cerrar ya sea los jardines y las casas. Ligustrina, por ejemplo, una planta súper común en jardines, sobre todo de ciudad, que se planta cada 50 centímetros, cada 80 centímetros, dependiendo del tamaño. ¿Cuál es el pero que puede tener la ligustrina? Que cuando la utilizamos en lugares de mucho frío, esta pierde las hojas, es una planta caduca. Entonces pierde ese tema como de privacidad. Otra de las plantas habituales para usar como cerco vivo es el Crategus. También muy usado en parcelas, en extensiones largas. El Crategus tiene un tallo espinoso en donde te da una sensación de seguridad por la espina. Se plantan por lo general, siendo de este tamaño, 3 por metro. O sea, cada 30 centímetros, 35 centímetros. Siempre uno las pilla en los viveros de este tamaño. Traten de no comprarlas más grandes. ¿Por qué? Porque cuando tengo una planta más grande, toda esa altura que ganó, yo la pierdo en tratar de que se rellene el follaje en la parte de abajo. No es una planta de fácil brotación basal. Entonces siempre va a ser mejor plantarla más chica, que se adapte en el lugar y así generar un mejor cubrimiento. Es una planta que, como cerco, se demora más o menos 3 años en estar consolidada. Consolidada quiere decir que haya llegado a la altura deseada, que se haya traslapado y que yo tenga un cerco ya compacto. Dentro de las plantas clásicas, también para cubrir suelos, tenemos el ciprés macrocarpa, que es el típico pino de cerco. Mucha gente te dice, quiero el ciprés macrocarpa porque es un pinito chiquito que me puede servir para generar un cerco compacto, pero en realidad es un pino que mide 30 metros. Lo que nosotros hacemos es que cada vez que vamos podando, cortamos material vegetal viejo para generar nuevo. Entonces la planta se ve juvenil permanentemente. Todo cerco es importante siempre el manejo que demos, ya sea de poda, cortando el ápice para que estimular la brotación lateral, y cortando por la parte frontal para que esto se vea verde y compacto. Laurentina, otro arbusto que podemos usar como cerco vivo. La laurentina, la misma lógica, no pierde hoja, follaje persistente, lo plantamos a 1 metro de distancia, cosa de tener un cerco compacto, y tiene esta floración. ¿Y cuál es la gracia de la laurentina? Que es una planta que florece en invierno. Cuando el resto de las cosas dejó de florecer y tenemos solamente follajes, la laurentina nos imprime un color blanco con su floración y nos da esta sensación como de acercarnos a la primavera. Como que el invierno está terminando y viene un periodo de mucha más luminosidad y más floración en nuestro jardín. Ahora les voy a hablar de otras plantas que nos sirven para cerco vivo. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier arbusto como tal, que no bote la hoja, que sea persistente, yo lo puedo usar como cerco vivo. Por ejemplo, yéndonos a otro tipo de plantas, tenemos el laurel de flor, que es una planta que podríamos poner a 1 metro de distancia y generar un cerco compacto. El laurel de flor tiene la particularidad o la gracia de que al final me da flor. Yo podría colocarlo compacto en un color blanco o ir intercalando colores blancos, fucsias, rosados, etc. Ahí pesa netamente una cosa de gustos, pero la planta funciona igual, funciona bien, y si a ti te gusta no habría ningún problema. Por otro lado, entramos a la gama de los pitosporos. Tenemos el pitosporo nigricans o tenifolium, que al final también es una planta que puedo colocar a 1 metro de distancia y yo irla podando a la altura que yo desee para generar este cerco. Un arbusto por lo general yo no lo debería dejar crecer más allá de 3 metros. ¿Por qué? Porque si alcanza 3 metros de altura, por lo general empieza a perder el follaje de la parte baja. Y eso es algo que a uno no le gusta porque al final se ve hacia dentro del jardín. Dentro de los pitosporos, pitosporo ondulata, que es otro tipo de pitosporo con una hoja mucho más alargada, de las mismas características. El pitosporo ondulata sí tiene la salvedad de que no le gusta mucho el frío. Entonces yo lo podría pensar de repente para jardines dentro de la ciudad, para parcelas más hacia la costa, en lugares donde no tenga tanta oscilación térmica y tanta influencia del frío en invierno, me funciona súper bien. Otro pitosporo tobira. Este es muy común porque al final tiene esta hoja que es como más redondita y una flor blanca perfumada como bien cítrica.
que es habitual como de octubre más o menos poder ver la flor. El Pitosporo tobira tiene una gracia, que además de ser un cerco vivo de pleno sol, es un cerco vivo que puede usar en lugares con sombra y se desarrolla sin ningún problema y crece muy bien. Cerco compacto, siempre verde, que no tiene ningún problema para cerrar. Por último, dentro de los que les voy a mencionar, está el estenocarpo, que es este, que al final la hoja, estando al sol, tiene una coloración más burdeo o más rojiza. Entonces, es una planta que muchas veces, como cerco vivo, se intercala con el Pitosporo nigricans que les mencioné hace un rato y generó un cerco un poco más dinámico y con más colorido. ¿Está bien mezclar? Es un tema de gustos también. A mí personalmente me gusta mucho más un cerco compacto, que yo puedo ir manejando y que la especie al final crece de manera uniforme. Cuando yo combino especies distintas, siempre tengo una que tiende a predominar y le puede ganar a la otra. Entonces mi manejo tiende a ser también de controlar cuando puedo que cada especie crezca de buena manera. Y hoy día se ocupa mucho el mioporo, que es una opción muy buena porque es una planta que tiene bajo requerimiento de agua, que al final yo la puedo regar mucho menos que el resto, es de crecimiento rápido y una planta de este tamaño yo la puedo colocar a 1 metro de distancia. ¿Qué significa esto? Que puede ser una planta más costosa, pero ocupo menos plantas por metro lineal. A su vez, si yo la riego un poco más, va a ser una planta que va a crecer más rápido, pero me aguanta muy bien la sequía. Y es importante siempre cortarla a la altura que yo deseo, porque si la dejo crecer mucho más en altura, es una planta que puede alcanzar 7 metros y de crecimiento rápido. Entonces corto en invierno, corto en verano, la mantengo a raya, bien compacta, me aguanta poco riego, muy generosa y muy rápida de crecer para parcelas y casas en general.